Siempre pensé que los cuentos de brujas y maldiciones eran solo supersticiones, relatos exagerados para asustar a los niños. Pero después de visitar aquel lugar, entendí que algunas leyendas no nacen de la fantasía, sino del miedo real. Entre las lápidas cubiertas de musgo y las estatuas corroídas por el tiempo, descubrí pistas de un ritual olvidado, un nombre susurrado en documentos ocultos y testigos que desaparecieron sin dejar rastro. El cementerio de Highgate no es solo un camposanto, es una pieza clave en una conspiración que ha permanecido en las sombras durante siglos. Siempre he sido un hombre de ciencia. Durante años me he dedicado a desenmascarar fraudes paranormales, a exponer la verdad detrás de mitos y supersticiones. Creía que la razón podía explicarlo todo, que cualquier sombra tenía una fuente lógica y que el miedo solo era un eco de nuestra propia ignorancia. Me enorgullecía de mi escepticismo, de mi capacidad para mantener la mente fría ante relatos de aparecidos, maldiciones y espectros atrapados entre los vivos. Pero lo que vi en Highgate, lo que sentí en lo más profundo de mi ser, no era un engaño. Ahora escribo esto no para convencer a nadie, sino para intentar comprenderlo yo mismo, porque desde aquella noche el silencio me persigue y cada sombra me recuerda que hay cosas que simplemente no deben ser vistas. Cuando empecé en este camino, mi motivación era simple: demostrar que el mundo estaba gobernado por las leyes de la física y la lógica, que los cuentos de fantasmas solo eran un reflejo del miedo humano. Mi carrera se construyó sobre la destrucción de mitos. Visité mansiones encantadas y desenmascaré fraudes mediúmnicos. Expuse a videntes que se aprovechaban del dolor ajeno y ridiculicé a quienes aseguraban haber visto espectros en la oscuridad. Me convertí en el enemigo de lo inexplicable, en la última línea de defensa contra el pensamiento irracional. Y sin embargo, con cada caso resuelto, con cada mentira descubierta, sentía una inquietud creciente. No sabía explicarlo. Era como si, en lo más profundo de mi mente, hubiera una sombra que me advertía que había cosas que debía dejar en paz. Pero no escuché esa advertencia. Fue el caso de Highgate lo que marcó el fin de mi certeza. Lo que vi en aquel cementerio, lo que sentí en la penumbra de sus senderos, derrumbó todo en lo que creía. Fue allí donde comprendí que hay fuerzas que existen más allá de nuestra comprensión, fuerzas que no pueden ser medidas ni explicadas. El miedo que me acompaña desde entonces no es el miedo infantil a lo desconocido, no es el miedo irracional a una sombra en la pared o a un crujido en la noche. Es el miedo de alguien que ha visto más de lo que debería haber visto, el miedo de alguien que ahora sabe que el mundo no es como lo había imaginado. Si escribo esto, es porque necesito dejar constancia de lo ocurrido. No sé si alguien creerá mis palabras, pero ya no me importa. La verdad de Highgate es una verdad que me atormentará hasta el día de mi muerte. Y quizá, incluso después de eso. Llegué a Londres en una tarde gris de noviembre con una sensación de inquietud que no podía explicar. Mi objetivo era investigar una serie de desapariciones en los alrededores del cementerio de Highgate. Oficialmente, las autoridades atribuían los casos a simples extravíos, pero los testigos hablaban de algo diferente. Algunos aseguraban haber visto una figura alta y sin rostro merodeando entre las tumbas. Otros, más reservados, mencionaban un silencio anormal dentro del cementerio, como si la misma tierra contuviera la respiración. Esa primera noche, armado con mi cámara y una grabadora de audio, recorrí los senderos angostos de Highgate. Las lápidas cubiertas de musgo parecían vigilarme en la penumbra, y el aire, húmedo y denso, tenía un peso extraño,
como si el tiempo en aquel lugar se hubiera detenido. Cuanto más me adentraba en el cementerio, más consciente me volvía de una sensación extraña, un vacío de sonidos. No había viento, ni insectos, ni siquiera el murmullo lejano de la ciudad, solo mi propia respiración y el crujir de la grava bajo mis pies. Fue entonces cuando encontré la tumba. Estaba rota, pero el nombre grabado en la piedra aún era legible: Morgana Highmore. Al tocarla, sentí un mareo repentino, un instante de vacío, una brecha en la realidad. En mi mente se proyectaron imágenes fugaces, un bosque en llamas, una mujer de rostro desgarrado y una mano pálida emergiendo de la tierra. Luego, todo volvió a la normalidad, o al menos eso creí. Intentando reponerme, regresé al pueblo y busqué información. La primera persona con la que hablé fue Edward Marsh, un anciano tabernero cuya mirada delataba que sabía más de lo que decía. Sin decir una palabra, sacó un diario antiguo y lo dejó sobre la mesa frente a mí. «Tienes que irte, muchacho», dijo con voz rasposa. «No leas esto, no hagas preguntas, no dejes que te vea». No le hice caso. Ojalá lo hubiera hecho. Esa noche, en mi habitación de hotel, comencé a revisar el diario. A medida que pasaba las páginas, la sensación de ser observado se hizo más fuerte. Miré por la ventana y allí estaba. Una mujer alta y cadavérica, con ojos hundidos y la boca abierta en un rictus imposible, me observaba desde la calle. Cerré la cortina de golpe. Sabía que no debía volver a mirar, pero lo hice y ya no estaba. El diario hablaba de Morgana Highmore, una mujer acusada de brujería en 1680, pero su destino no fue el fuego de la hoguera. En lugar de eso, fue enterrada viva en Highgate como parte de un ritual llevado a cabo por una sociedad secreta conocida como la Orden del Cuervo Blanco. Las anotaciones del diario estaban escritas con una letra temblorosa, como si su autor hubiera temido por su vida al escribirlas. Contaban de reuniones clandestinas a la luz de la luna, de sacrificios y de un juramento oscuro que los miembros de la orden hacían para sellar el poder de Morgana en la tierra. Pero algo salió mal, algo no fue sellado por completo. Descubrí también informes de extrañas apariciones en el cementerio, rostros en las sombras, susurros ininteligibles y figuras que desaparecían en un parpadeo. Incluso en décadas recientes, testigos afirmaban que, en noches de luna llena, se escuchaban gritos ahogados entre las tumbas. Esa noche, recibí un correo anónimo con un video. En él, alguien recorría el cementerio a oscuras, su respiración agitada. A lo lejos, una silueta emergió de la nada. Su piel cadavérica, sus ojos hundidos, era la misma mujer que había visto. El archivo estaba fechado hace 3 días. Algo o alguien sabía que estaba investigando. No podía ignorar lo que había descubierto. Cada pieza de información apuntaba a una verdad escalofriante. Lo que habitaba en Highgate no era solo una historia antigua, sino algo real, algo que aún acechaba en las sombras. El correo anónimo, el video, las desapariciones, todo apuntaba a que alguien o algo no quería que siguiera investigando. Pero mi naturaleza racional, mi necesidad de probar que todo tenía una explicación lógica, me empujó a tomar una decisión impensable. Iba a pasar la noche en el cementerio. A la medianoche, crucé las rejas oxidadas de Highgate con mi linterna en una mano y la grabadora en la otra. El aire era más frío de lo normal, cargado de humedad y de un aroma terroso que me recordó a carne podrida. A cada paso, el crujido de la grava bajo mis pies resonaba con un eco extraño, como si el cementerio mismo amplificara el sonido. No había viento,
No había insectos, no había ruidos de la ciudad, solo un silencio absoluto que me hacía sentir como si estuviera atrapado en una burbuja fuera del tiempo. Avancé con cautela entre las tumbas cubiertas de musgo. Mis dedos temblaban al sostener la linterna. Las estatuas de ángeles y figuras talladas parecían observarme con expresiones torcidas por la erosión. Todo en aquel lugar tenía una presencia, como si los siglos hubieran dejado un rastro de lamentos invisibles en el aire. Fue entonces cuando el suelo tembló levemente bajo mis pies. Al principio creí que era mi imaginación, pero luego lo vi. A solo unos metros de distancia, entre dos lápidas agrietadas, la tierra comenzó a moverse. Un ligero abultamiento apareció en el suelo. Luego, como si algo dentro estuviera presionando contra la superficie, la tierra comenzó a resquebrajarse, y entonces una mano emergió de la tierra. No era una raíz ni una estatua desgastada. Era una mano humana con piel seca y agrietada, uñas largas y quebradas cubiertas de barro. Se retorcía, crispando los dedos con desesperación, como si algo en su interior luchara por salir. El aire se volvió denso, casi sólido. Un murmullo gutural emergió de la nada, como un cántico inhumano en un idioma que no reconocía. Mi linterna parpadeó y, en su intermitente luz titilante, vi una silueta alta y cadavérica entre las tumbas. No tenía ojos, solo cuencas negras que supuraban un líquido oscuro. Su boca estaba abierta en un grito silencioso, un abismo de oscuridad sin fondo. Retrocedí, tropezando con una lápida. Mi respiración se aceleró mientras un escalofrío me recorría la columna. Intenté levantarme, pero el suelo parecía succionarme con una fuerza invisible. Y entonces, la voz susurrante, femenina y rasgada, se deslizó en mi oído. «No debiste venir aquí». El frío se intensificó. Algo invisible y helado presionó contra mi pecho, como si unas manos espectrales intentaran arrancarme el alma. Intenté gritar, pero mi garganta estaba cerrada. La sombra avanzó hacia mí, deslizándose con movimientos antinaturales, como si su cuerpo estuviera atado por hilos invisibles. Cada paso que daba, el suelo temblaba más fuerte. Las lápidas crujían. Las raíces de los árboles se retorcían como serpientes bajo la tierra. La figura levantó una mano descarnada y la extendió hacia mí. En ese instante, sentí un tirón brutal en mi interior, como si algo dentro de mí se estuviera desprendiendo. La última imagen que vi antes de perder el conocimiento fue su rostro descompuesto acercándose al mío, sus labios temblorosos formando palabras que no comprendía, y sus ojos vacíos que parecían devorar mi existencia. Después, solo oscuridad, y un último pensamiento antes de desvanecerme. No estaba solo en Highgate. La primera sensación que tuve al recuperar la conciencia fue el frío. No un frío normal, sino uno que se metía en los huesos, que parecía succionar el calor de mi cuerpo desde dentro. Estaba tendido sobre la hierba húmeda, mis dedos crispados como garras. Cuando logré abrir los ojos, el cementerio ya no parecía el mismo. La niebla lo cubría todo con un espesor antinatural, como si fuera una entidad viva que respiraba a mi alrededor. Las sombras de los árboles se alargaban de manera imposible, proyectando figuras espectrales sobre las tumbas. Todo se sentía más antiguo, como si hubiera sido transportado a otro tiempo, a un reflejo distorsionado de Highgate. Intenté moverme, pero mi cuerpo pesaba como si estuviera encadenado al suelo. Cada fibra de mis músculos protestaba con un dolor insoportable. Me obligué a incorporarme, apoyando las manos en la fría tierra. Fue entonces cuando la vi. La lápida de Morgana Highmore parecía vibrar con una energía oscura
y a su alrededor la tierra se movía como si algo en su interior estuviera presionando para salir. Una voz gutural comenzó a susurrar a mi alrededor, una letanía en un idioma que no reconocía, pero que mi mente entendía de algún modo. La sangre llama, el sello se ha roto. Recordé las palabras del diario de Edward Marsh, un ritual de sellado, un sacrificio de sangre para contener la maldición. No había otra opción. Saqué mi navaja del bolsillo, mi pulso era errático, mis manos temblaban. Sabía que debía hacerlo, pero mi instinto de supervivencia se resistía. Respiré hondo y pasé la hoja afilada sobre la palma de mi mano. Un dolor ardiente recorrió mis nervios cuando la sangre caliente brotó de la herida y goteó sobre la tumba. El cambio fue inmediato. El aire se tensó, las sombras cobraron forma, rostros desencajados emergieron de la niebla, figuras etéreas retorciéndose en agonía, atrapadas entre este mundo y el otro. Un lamento inhumano se alzó desde la tierra, y el suelo comenzó a temblar bajo mis pies, y entonces ella apareció. Morgana Highmore se alzó de entre las sombras, su figura deformada por siglos de sufrimiento. Su piel era de un gris mortecino, sus ojos cuencas negras sin fondo. Su boca, demasiado grande para un rostro humano, se torció en una sonrisa grotesca. Intenté retroceder, pero el suelo parecía aferrarse a mis pies. La bruja extendió una mano huesuda hacia mí, y cuando sus dedos fríos tocaron mi pecho, sentí como si algo dentro de mí se desgarrara. Un grito escapó de mis labios. No era solo dolor físico, era como si estuviera arrancando algo más profundo, como si una parte de mi alma estuviera siendo devorada. La neblina se arremolinó a mi alrededor, oscureciendo mi visión. Tenía que terminar el ritual. Con las últimas fuerzas que me quedaban, grité las palabras que estaban escritas en el diario. Sanguine sacrificium, claudatur avisus. El aire explotó en un estallido de luz roja. Las sombras fueron arrastradas hacia la tumba, gritando en un coro de desesperación. Morgana lanzó un chillido ensordecedor mientras su cuerpo se desintegraba en cenizas que flotaron en la oscuridad. El temblor cesó, el silencio cayó sobre Highgate. Me desplomé sobre la hierba, mi respiración entrecortada. Todo había terminado. O eso creí. El amanecer en Highgate nunca había sido tan frío. El aire tenía un peso extraño, como si aún quedaran vestigios de lo que había ocurrido esa noche. Abrí los ojos con dificultad y me encontré tendido sobre la hierba húmeda, mi cuerpo entumecido y cubierto de una mezcla de barro y sangre seca. Al intentar incorporarme, un mareo me golpeó con fuerza. Me sentía vacío, drenado, como si algo dentro de mí hubiera sido arrancado y dejado un espacio imposible de llenar. La piel de mis manos estaba pálida y helada. Mi respiración salía en pequeños suspiros de vapor en el aire matutino. Miré alrededor. El cementerio seguía ahí, en su misma quietud inhumana. Las lápidas cubiertas de musgo se alzaban como guardianes silenciosos, testigos de lo que había ocurrido. Pero algo era diferente. El aire tenía una densidad antinatural, como si la realidad misma se hubiera distorsionado durante la noche. Las sombras de los árboles se alargaban más de lo normal, como si aún conservaran un residuo de aquella presencia oscura. Me levanté con dificultad, cada músculo de mi cuerpo protestando con punzadas de dolor. La sensación de ardor comenzó a extenderse por mi espalda, un calor punzante que se intensificaba con cada latido de mi corazón. Me tambaleé hasta una lápida de mármol. Su superficie pulida reflejaba una imagen distorsionada de mí mismo.
Con manos temblorosas, me quité la camisa y giré lentamente, tratando de ver qué me causaba aquel dolor abrasador. Lo que vi hizo que el poco aire que quedaba en mis pulmones se escapara en un jadeo entrecortado. Un símbolo estaba grabado en mi piel. No era una simple herida ni una quemadura normal. Parecía haber sido marcado a fuego, como una cicatriz antigua, pero con bordes aún enrojecidos. La forma era inconfundible. Era el mismo sello que había visto en el diario de Edward Marsh, el mismo que los miembros de la Orden del Cuervo Blanco usaban en sus rituales. Mis dedos recorrieron la cicatriz con un temblor involuntario. La textura era áspera y elevada, como si la piel hubiera sido rasgada y vuelta a cerrar con fuego. Un escalofrío me recorrió la columna cuando entendí lo que aquello significaba. El ritual no había destruido la maldición, solo la había transferido. Las palabras de Marsh resonaron en mi mente, aquellas que en su momento deseché como supersticiones absurdas. No leas esto, no hagas preguntas, no dejes que te vea. Ahora lo entendía, yo era el nuevo guardián del sello. La prisión de Morgana Highmore no había sido sellada con su destrucción, había sido encerrada en mí. Mi sangre, mi sacrificio, habían convertido mi cuerpo en la nueva jaula de aquella presencia ancestral. Sentí náuseas. Un vértigo insoportable me golpeó, obligándome a apoyarme contra la lápida. No podía seguir aquí. Me vestí lo más rápido que pude y me alejé del cementerio tambaleándome. Cada paso se sentía pesado, como si la tierra intentara aferrarme. Cuando finalmente crucé la verja oxidada de Highgate, el mundo exterior me pareció ajeno. Las calles de Londres estaban silenciosas en las primeras horas de la mañana, pero todo parecía apagado. Sabía que tenía que irme. Sabía que nada volvería a ser igual, y lo peor era la certeza que se instaló en mi pecho como un veneno lento. Cuando muriera, la maldición buscaría a otro. Huir no fue suficiente. Me engañé creyendo que con alejarme de Highgate la pesadilla terminaría, que con cambiar de ciudad y borrar mi rastro podría escapar, pero la maldición no conoce distancias, no entiende de nombres ni de refugios. Siempre encuentra la manera de volver. Al principio fueron solo pequeñas señales, un reflejo fugaz en los espejos, una sombra en el rabillo del ojo cuando sabía que estaba solo. La sensación de que alguien me observaba desde la esquina de la habitación, desde la oscuridad del pasillo, desde el otro lado de la ventana en noches sin luna. Luego vinieron los sueños. No eran simples pesadillas, eran visiones tan nítidas que despertaba con la sensación de estar cubierto de la humedad de la niebla de Highgate, con el hedor de la tierra removida aún en mi nariz. En cada sueño, caminaba entre las tumbas. A mi alrededor, las lápidas parecían moverse, girarse para observarme. La niebla se espesaba, formando siluetas que se deslizaban a mi alrededor, susurros en lenguas olvidadas que perforaban mi cordura. Y siempre, al final del sendero, estaba ella, Morgana Highmore, de pie, esperando. Sus ojos negros eran pozos sin fondo y su boca, siempre entreabierta, parecía articular palabras que nunca alcanzaba a entender. Pero supe, desde la primera vez que soñé con ella, que no necesitaba hablar para hacerme entender lo inevitable. No importaba cuánto intentara resistirme, la maldición no había sido destruida. Solo había sido traspasada. A mí, hace una semana, ocurrió lo peor. Me encontraba revisando las grabaciones de mi investigación, tratando de entender lo que había sucedido aquella noche en el cementerio. Buscaba respuestas, una pista, cualquier indicio de que aún tenía una salida. Fue entonces cuando encontré el archivo,
un audio en mi grabadora digital, pero no lo recordaba, no lo había grabado yo. Con las manos temblorosas lo reproduje. Al principio solo se escuchaba estática, como si el archivo estuviera corrupto, pero luego una voz emergió de la distorsión, mi voz. Pero no era realmente yo. El tono era más grave, arrastrado, como si algo o alguien hablara a través de mí. Un susurro gutural cargado de una presencia que heló mi sangre. La maldición debe continuar, o Highgate la liberará de nuevo. El audio se cortó de golpe. Solté la grabadora, mi respiración agitada. Un sudor frío recorrió mi espalda cuando entendí lo que eso significaba. No solo había traído la maldición conmigo, la estaba alimentando. Cada noche que pasaba, cada sueño que tenía, cada instante en el que mi mente volvía a Highgate, era solo cuestión de tiempo, y cuando yo muriera, la maldición buscaría a otro.